Bienvenidos a La Voz Boricua y un saludo patriótico a toda nuestra audiencia al programa de afirmación nacional que fomenta el análisis de temas de carácter político, económico, social y cultural distinto a lo que nos tienen acostumbrados en este país. La Voz Boricua es un programa auspiciado por el Estado Nacional Soberano de Borinquen y le habla el licenciado José Luis Fernández Pagán, su moderador. Continuamos con el programa del análisis sobre el proyecto HR 2070 de Nidia Velázquez y el Alexandria Ocasio-Cortez de autodeterminación del pueblo por la descolonización, presentado ante el Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos, que fue presidido por el congresista Raúl Grijalva hace 2 semanas. Para abundar con la discusión de este tema, continuamos con la participación de la licenciada Catherine Angueira Navarro, psicóloga social comunitaria y columnista del Vocero de Puerto Rico. También contamos con el doctor Ramón Nenadich, catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico y presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Y contamos también con el doctor Francisco Goldán, líder cooperativista y catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico, y Freddy Vadillo, nuestro director técnico. Bienvenidos a nuestros panelistas y sin más preámbulos vamos directo a continuar con el tema que comenzamos en el programa anterior, ya que es nuestra responsabilidad continuar orientando a nuestro público sobre el objetivo que persigue esta propuesta y aclarar las diferencias que hay entre las distintas organizaciones que apoyan o desaprueban la misma. Sí, José Luis, me gustaría traer esto y preguntarle a Catherine, traer esto a Puerto Rico. ¿Por qué tú crees que los partidos, especialmente sectores del Partido Popular, de Victoria Ciudadana y de este grupo que se incluye como Frente Puertorriqueñista, están apoyando este proyecto que se presenta por estas dos congresistas, si no representa realmente dentro del derecho internacional un proceso de descolonización? ¿A qué obedece que lo estén apoyando con tanto deseo, con tanto ímpetu? Yo no he tenido oportunidad de hablar directamente con ninguna de estas personas. Esto es como observadora desde afuera, ¿verdad? Porque yo no participo en ninguno de esos conclaves. Pero desde afuera observando la dinámica, aparentaría ser, primero, que están tratando de abrir un frente para contrarrestar la propuesta que va encaminada hacia la admisión, un proyecto de ley que hable sobre la admisión a la estabilidad, ¿verdad? Así que buscan a una persona que después de todo, echen para atrás la película de dónde viene Nidia Velázquez, que ella viene de la incumbencia de Rafael Hernández Colón, que ella fue enviada a Washington como una oficina, no sé si era de PRAF. Ella ocupó una posición a nombre del Partido Popular Democrático, así es que ella llega a los Estados Unidos. Y entonces empieza a postularse y gana elecciones ya representando el distrito que ella representa, ¿verdad? Entonces a mí me parece que nuevamente el Partido Popular, buscando una aliada que emana de esas mismas filas, ¿verdad? Pues es una persona amigable que pueda contrarrestar para presentar un proyecto simbólico también, entiendo yo, para contrarrestar la voz que está empujando una persona que está amarrada al Partido Republicano en los Estados Unidos y que representa en estos momentos ya no la presidencia de los Estados Unidos que estaba bajo Trump, ¿verdad? Porque él ha cambiado los partidos que están en el poder. Así que ellos están buscando, a mi entender, para echarle a la balanza el otro lado que ha dejado carente el proyecto a favor de la estabilidad, ¿verdad? Así que en ese sentido, yo no creo que el Partido Popular Democrático tenga una historia de querer descolonizar, porque ellos representan el Estado, que no es ni Estado ni libre ni asociado, porque ellos han creído en ese pacto bilateral todo este tiempo.
Así que esas voces que se supone que sean soberanistas del ala más de izquierda del Partido Popular están buscando a una congresista que pueda ser amigable porque la conocen, a ver si por lo menos abre este frente. Y en ese frente yo no creo que ellos tengan ese interés que pueden tener otros sectores de pensamiento de ruptura con los Estados Unidos para abrirse a la posibilidad de que sean fórmulas descolonizadoras. En verdad, eso yo lo pongo sobre el tapete. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo creo que tú no le puedes pedir a la persona que ha creído en esta fórmula todos estos años que produzca algo distinto. Sin embargo, en un momento, personas del Partido Nuevo Progresista fueron a deponer en esas vistas ante la ONU también, porque cuando se dieron cuenta que ellos adoptan el discurso de la descolonización del sector independentista y reproducen ese mismo discurso que hay que descolonizar, que si somos colonia, empiezan a calcar el discurso independentista. Y si ustedes echan la película para atrás, ustedes pueden ubicar más o menos en qué década que eso empieza a ocurrir. Así que ellos ven, hay un espacio que podemos ir nosotros también, pero nosotros vamos con la fórmula a favor de la estadidad y vamos a usar el mismo discurso de descolonizar. Sí. ¿Verdad? A mí me preocupan cuando calcan los discursos, ¿verdad? Y se copian porque confunden en cuál es realmente hacia dónde va. Entonces tú ves una hermandad ficticia en algunas cosas entre unos sectores que creen en la estadidad porque levantan la bandera de la igualdad y la libertad, que eso es un discurso, ¿verdad? Que puede ser el discurso de proteger la libertad de países que quieren independizarse de quien les está pisando, ¿verdad?, la bota en el cuello. Me preocupan los discursos se pueden confundir. Ahora, en ese proyecto de Nidia Velázquez, interesantemente, a mí me han dicho que si está detrás de eso el Colegio de Abogados, que si es Aníbal Acevedo Vilá, que si es, todo el mundo le tiene una autoría distinta para quién está detrás de ese proyecto. Pero en ese proyecto hay un problema, que es que ellos hablan de abrir el abanico de las opciones, que eso es un poco el discurso que por tantos años hemos escuchado, que si el plebiscito cuando se lleva a cabo debe incluir la diversidad de opciones o, si caemos en el entrampamiento de reagrupar. Ustedes cogieron aritmética 101 en algún momento en su vida, ¿verdad? Y ustedes saben que se reagrupan los grupos estadísticamente para entonces, todos los que están en contra de la colonia, vamos a hacer un plebiscito en contra de la colonia. Todos los que están a favor de la estadidad, sí o no estadidad. Y lo que están haciendo es jugando numéricamente con los distintos sectores, a ver si reagrupando dos sectores en contra de un sector, quién saca más votos. Y después vamos con el próximo plebiscito. Reagrupamos otra vez dos otros sectores en contra de un sector. Y yo creo que el propósito de este proyecto de ley es volver a las raíces de cuando los plebiscitos tienen que incluir todas las opciones, porque no se puede fomentar desde la perspectiva de esa visión la supresión de votos. Y ellos usando el discurso de que necesitamos que abrir el abanico de opciones y todo el mundo debe poder ir a votar y no sentirse que su opción no está en la papeleta, tenemos que abrir esas opciones. Ahora, la pregunta se la reboto yo a todos ustedes, que ustedes son expertos en esto también. O sea, ¿por qué ustedes entienden a la larga que ellos no van a reproducir el discurso de descolonización del derecho internacional? Bueno, a mí me parece, con relación a esa pregunta tuya, ¿verdad? Es que ellos tienen un conflicto muy grande porque el derecho internacional no avala a la estadidad como una fórmula descolonizadora. Eso es una trampa que ellos han pretendido hacer caer a nuestro pueblo en esa trampa, haciéndole ver que la estadidad es una fórmula descolonizadora porque elimina la subordinación política a la metrópoli. Lo que pasa es que el colonialismo no es un asunto jurídico político únicamente. El colonialismo es algo mucho más complejo. El colonialismo incluye la sumisión psicológica, emocional de un pueblo que ha sido sometido
a más de 100 años de represión constante a través de lo que puede llamarse, y de hecho algunos científicos políticos llaman terrorismo de Estado. Y lo que los Estados Unidos han implantado aquí desde el principio, cuando nos invadieron ilegalmente en el 1898, ha sido un régimen basado en el terrorismo de Estado. Ha sido un régimen basado en el racismo, en el apartheid, en la discriminación y en la opresión política y la explotación económica. Y eso, un pueblo que ha sido sometido a todo eso, no está en condiciones de tomar una decisión sobre si quiere ser libre, si quiere ser un Estado asociado o si quiere ser un Estado integrado. No está en condiciones emocionales ni psicológicas, ni estructurales, ni económicas, como tú dijiste ahorita, porque ellos dominan aquí la economía. Así es que a mí me parece que estos proyectos que se están presentando no son nada más que un juego. Eso es un juego porque el proyecto de Nydia Velázquez, ella ya lo había presentado, si mal no recuerdo, en el 2007 y no llegó a primera base en el Congreso. Y ahora, como tú bien señalas, lo sacan de la gaveta donde estaba para anteponerlo al proyecto de estadidad. Pero el problema con eso es lo que dijo Grijalva. Dijo es que esos proyectos son muy difíciles de compaginar. Es muy difícil sacar un proyecto único de esos dos proyectos porque son incompatibles. Eso lo señaló Grijalva. Y por eso Grijalva detuvo las vistas públicas y supuestamente mandó una carta al Departamento de Justicia pidiéndole que se expresara con una opinión sobre esos dos proyectos. Así es que el problema que nosotros tenemos en este momento es, a mi modo de ver, que esos dos proyectos ya se cancelaron. No van para ningún lado, ninguno de los dos. Y el Partido Popular, el Movimiento Victoria Ciudadana y otros sectores como el Frente Puertorriqueñista se van a quedar, como dicen por ahí en mi barrio, se van a quedar cuyú, porque no van a conseguir que el proyecto de Nydia Velázquez adelante nada. Y Jennifer González y Darren Soto también se van a quedar, como decían en el periódico El Mundo hace mucho tiempo, con la carabina al hombro. Es decir, no van a poder hacer nada. Y eso lo que nos trae a nosotros es, si nosotros queremos echar a andar un proyecto auténtico nuestro, propio, independiente del Congreso de los Estados Unidos, echar a andar un proyecto de descolonización y libre determinación para alcanzar nuestra soberanía nacional boricua. Catherine, Catherine, a mí lo que pasa con este proyecto 2070 es que, y desde el principio, el título es Autodeterminación de Puerto Rico para la descolonización. Pero ese término de autodeterminación está siendo como cliché y fuera de la definición de la misma resolución 1514-15 de 1960 por la ONU, porque autodeterminación no puede haber de un pueblo, no puede haber la intervención de un tercero, tiene que salir y emanar esa voluntad del pueblo, y es el pueblo el que tiene que ir y someter las propuestas, tal como tú lo dijiste en el programa anterior. La propuesta tiene que salir del pueblo, no puede ser dirigida por el Congreso, y eso es lo que me da la impresión, y de hecho es lo que tú lees en el proyecto 2070, que es el Congreso el que está proponiéndonos las fórmulas de descolonización y luego el proceso en el que se va a llevar a cabo un plebiscito, luego se va a someter al Congreso para evaluarlo y ellos toman la decisión final. ¿Qué te parece sobre este punto de vista? Yo creo que está... Mira, antes de que conteste, Catherine, antes de que conteste, quisiera que le añadas a eso tu posición sobre una cuestión que tú relacionas, que es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional.
que yo creo que eso es bien importante, de acuerdo a lo que dijo José Luis, a ver si tú nos explicas esa relación ahí. Ok, déjenme recapitular que estoy en acuerdo por donde José Luis está trayendo su ángulo, que es algo que yo expresé en mis columnas también, que es que en psicología social no me jueguen con el discurso para decirme que tú me estás dando permiso para yo hacer algo, porque sigues ejerciendo el poder sobre a quien yo le voy a dar el permiso. O sea, si realmente es autodeterminación, como dije en el programa anterior, tiene que emanar del pueblo. ¿Cómo es que vamos a hacer esto? Y cómo es que vamos a definir las distintas opciones. Y yo no creo en la supresión de voto. Así que yo sé que hay unas personas que insisten que las fórmulas tienen que estar fuera de la cláusula territorial. Muy bien, pero también hay otros sectores en Puerto Rico que todavía no han cobrado la conciencia para romper esa colonización donde le han hecho pensar que teníamos un gobierno propio, porque cuando se aprobó la Constitución del Estado, que no es libre ni asociado, en el 1952, se decía que eso era para dirigir el gobierno propio de esto que era la ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que pasar por un proceso de educación, de creación de conciencia que salga fuera de unos sectores llamados de izquierda, entre comillas, que lo tienen ya más claro, ¿verdad? Que han logrado romper con esa ideología dominante porque nunca pudieron someterles a esa ideología dominante. Entonces, el problema que existe en Puerto Rico es cómo se abren las compuertas para salirnos de ese corral donde hay unos sectores que tienen unos niveles de conciencia de ese proceso de colonización y otros que no la tienen. Así que ahí es que yo ofrezco la posibilidad de que abramos una comisión de la verdad, porque en el proceso de ventilar esto es que vamos a dar a conocer los horrores, ¿verdad? La peor cara de lo que ha tratado esa violencia psicológica y física. Esto es como cuando una víctima de violencia doméstica hay que ayudarla a cobrar conciencia que es víctima de violencia doméstica, porque ellas se creyeron el cuento que están en una relación amorosa. Y para romper, cuando ya ven que su vida peligra, ¿verdad? En esto yo me he dedicado por 40 años a ayudar a las víctimas de violencia en Puerto Rico, hasta que no cobran conciencia que en esa relación son dañinas a su espíritu y que eso no es una relación de respeto, es una relación donde están faltándole a su dignidad completamente, hay que abrir esos foros. Y ahí es que yo les invito a ustedes, que ustedes se han movido en unos sectores, yo en unos momentos me moví en otros sectores y me he movido también por los sectores donde ustedes se han movido, pero uno tiene que buscar las formas del discurso para romper también esa burbuja, porque cada sector se ha encerrado en sí mismo y como que no hay diálogo con los otros sectores. Entonces, cuando vienen y nos tratan de imponer la forma desde los Estados Unidos, ustedes lo van a hacer así, y que sea el Partido Popular que vaya y busque Nidia Velázquez, que ese proyecto de ley empiece, porque la capacidad, la autoridad que tiene la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para poder, solo nos vamos a ordenar a que se convoque. ¿Qué es eso? No, yo estoy en contra de ese lenguaje en ese proyecto de ley. O sea, el Congreso de los Estados Unidos no puede imponernos a nosotros, como muy bien señalaste, José Luis, a que nos autodeterminemos de acuerdo a como ellos nos digan que nos vamos a autodeterminar. No, es que no, eso es una contradicción discursiva. Eso no se sostiene en ninguna lógica de alguien que tenga una mentalidad fuera de la línea colonial, pero aquel que reproduce la forma de pensamiento del coloniaje, pues van a entender, sí, denme permiso y díganme cómo yo lo tengo que hacer, porque mamá y papá me van a decir a los nenes chiquitos cómo yo tengo que actuar. No, porque es que no hay una comunicación. Y entonces, si después nos encierra para hablar solamente con las personas que viven de los puertorriqueños que han inmigrado a los Estados Unidos y vamos a hablar con esa comunidad, entonces seguimos entrampados
porque esa comunidad que sale de aquí de Puerto Rico y se establecen sus raíces en los Estados Unidos, en los 50 estados, donde sea que estén ubicados, pasaron por un proceso de transculturación que se conoce en sociología. Se adaptaron a funcionar dentro de una cultura para poder sobrevivir, desde el cambio del uso del lenguaje, los aspectos culturales que representan la identidad, y ellos ya se han acomodado a una forma de pensamiento de ese mundo donde para sobrevivir tuvieron que aprender eso, ¿verdad? Así que yo no voy a criticar eso, pero la experiencia que ha tenido la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos es bien distinta a la experiencia que aquellas personas que nos hemos quedado aquí en Puerto Rico. Así que sí, podemos establecer ese diálogo con esa comunidad, pero yo no me puedo allanar tampoco que sean ellos los líderes que me van a dirigir también a cómo entonces acá los que nos quedamos acá vamos a resolver nuestro problema. No, porque entonces ellos forman parte de las estratas ahora del poder de los Estados Unidos en el Congreso y ellos son los que ahora me van a dirigir a mí. Eso sin tocar el tema, que nadie como que tiene que tocar ese tema. Si se celebrara un plebiscito, ¿quién va a tener el derecho de participar en ese proceso? ¿Solamente las personas que residen en Puerto Rico o esas primeras, segunda, tercera generaciones que se vieron obligadas porque aquí no habían oportunidades de empleo, de estudio, la razón que sea, que se fueron fuera de Puerto Rico? ¿A esas personas le van a dar capacidad de votar en ese plebiscito también? ¿O la participación de esas personas es a través de sus congresistas en el Congreso? Porque esas personas tienen representantes y senadores, ¿verdad? Y ellos forman parte de ese andamiaje. Así que esto yo abogo, para contestar la pregunta de Francisco, yo abogo porque hay que destapar la caja de Pandora y la tenemos que destapar en un lenguaje que nos entienda esos sectores que se han cerrado, que no han querido escuchar las voces de unos sectores que creen en la independencia, ¿verdad? Tenemos que romper esa burbuja para poder comunicarnos, para que esta experiencia de violencia se entienda por parte de esas otras personas. Y yo en esto tengo 40 y pico años de experiencia tratando de ver cómo las personas en una sociedad aprenden a entender la violencia que sufrimos las mujeres, porque o sea, hay una violencia de Estado, como ustedes dicen, ¿verdad? Como dijiste, Nenadich, la violencia de Estado que se usó para reprimir a los sectores que querían romper con el poder que ejercía el imperio sobre su colonia. Pero dentro de eso hay otros sectores de la sociedad que también son víctimas de otro tipo de violencia institucional, como puede ser la violencia por razón de género. Así que aquellas personas que llevamos todas las décadas que yo llevo en esto, tratando de crear conciencia de cómo yo trato de buscar que otras personas traten de escuchar la explicación que yo estoy tratando de dar de cómo nos están sometiendo y sujetando al poder por razón de género, es el mismo reto, pero se enfrenta en otro espacio. Claro. Porque también la violencia de género es una violencia política. Claro. Yo coincido contigo, yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero quisiera volver a tu propuesta que me parece muy, muy interesante de la Comisión de la Verdad. Donde yo no coincido en este momento con tu planteamiento es en que esa comisión surja del Congreso de los Estados Unidos, porque yo lo veo muy difícil. Y lo veo muy difícil por un problema que es muy serio, que es lo que está pasando con la investigación del senador Cooper en Estados Unidos sobre la esclavitud. Y es que ya se está planteando, y de hecho ya algunas universidades como la Universidad de Yale han indemnizado a descendientes de personas que fueron trabajadores esclavos en la Universidad de Yale. Y eso está pasando también en Harvard. Entonces hay un temor muy grande en los Estados Unidos de que van a tener que indemnizar con miles y miles de millones de dólares a los descendientes de los esclavos por todas las violaciones de derechos que le hicieron a sus antepasados y a ellos también. En el caso nuestro, el doctor José Israel Alameda, a petición del Estado Nacional Soberano de Borinquen, hace varios años atrás,
hizo un estudio de cuánto nos debían los Estados Unidos a nosotros por todos los problemas que nos han ocasionado en términos económicos, en términos de explotación. Y él determinó a base de ese estudio que los Estados Unidos nos deben más de 6 trillones de dólares. Trillones. Eso es un 6 con 12 ceros al lado. Y los Estados Unidos no van a estar dispuestos a negociar eso con nosotros. Entonces, el problema que entraña, y te lo digo simplemente para que lo analicemos en algún momento, porque yo favorezco tu petición, tu posición, pero creo que esa comisión debe partir de aquí y creo que debemos conseguir figuras claves como el arzobispo Roberto González para que dirija a esa comisión de la verdad, porque, bueno, está bien, podemos discrepar, pero, o cualquier otra persona, pero personas que tengan, ¿verdad?, un cierto prestigio en la comunidad para que dirijan esa comisión, como lo hizo Nelson Mandela en África del Sur también. Entonces, a base de eso, es que yo creo que esa comisión sí podría ser beneficiosa, pero yo sugiero que como la idea es tuya, tú seas quien la concretices, ¿verdad? Nos las haces partícipe posteriormente y podemos entonces ver si podemos auspiciarla. Yo, Neradish, te agradezco, ¿verdad?, tu interés en buscar la manera de poder tratar de canalizar esto. Cuando lo propuse en mi columna, estoy hablando, ¿verdad?, de una noción que en Centro y Latinoamérica se ha hecho con respecto a la búsqueda de la verdad de los desaparecidos, ¿verdad? Hay una experiencia en Centro y Latinoamérica con respecto a comisiones de la verdad para buscar la reconciliación nacional. Y yo creo que ese concepto que es la búsqueda de la verdad, ventilar la verdad, entender el alcance de lo que ha sucedido, hay que hacerlo no dirigido por la iglesia, porque entonces nos metemos en el lío, yo creo, en la separación iglesia y Estado. Y yo entiendo que en el caso del arzobispo de San Juan, él ha hecho mucho daño. Cuando se acordaron del cierre del país en el 2000, cuando Aníbal Acevedo Vilá era gobernador, que ese señor le faltaba disfrazarse con el ropaje medieval, entraba y salía del Departamento de Hacienda, como cuando la iglesia en la monarquía española entraba y salía de las arcas del tesoro de la monarquía, ¿verdad? No, hay que buscar unas personas neutrales, y por neutrales quiero decir que sean personas que estén comprometidas a buscar una verdad para limpiarnos del odio. Yo no estoy buscando que la gente se perdone a los otros, porque yo sé que hay unas cosas que son imperdonables. Y el discurso del perdón religioso tampoco es lo que es, pero sí el discurso, yo estoy auspiciando que hay que conocer de qué trató la violencia, hay que conocer el alcance de la violencia, desde la violencia psicológica hasta el asesinato, ¿verdad? Porque a través de eso también puede haber secuestro y violación de por medio, ¿verdad? Que yo tengo otra teoría de rollo que yo me enfrenté. Pero dentro de eso, hay que buscar unos espacios, y yo cuando digo que el Congreso debe abrirse ante esa posibilidad es porque ellos tienen que asumir la responsabilidad. Si al fin a la postre hay una indemnización económica, eso es un asunto. Pero empecemos porque convencerles a ellos, nosotros y nosotros aquí en Puerto Rico, tenemos que convencerles a ellos como amos, que ellos son responsables de esto. Y si nos atrincheramos como aparte de ellos, lo van a ver como un informe más. O sea, es como uno puede presionarlos a ellas y a ellas allá, a que ellos tienen que empezar a asumir la responsabilidad. Y para asumir la responsabilidad tienen que abrirse a escuchar de qué trata la responsabilidad. Está bien interesante el tema, nos encantaría continuar con el mismo. Hemos llegado al final de este programa. Gracias a los panelistas, la licenciada Catherine Angueira Navarro, y los doctores Ramón Neradish, Francisco Goldán, por su participación en La Voz Boricua, y a nuestro director técnico Freddy Vadillo. Nos despedimos por hoy de parte de su moderador, licenciado José Luis Fernández Pagán. Un saludo patriótico a nuestra audiencia y nos vemos en la próxima transmisión.